vez más estamos siguiendo la ruta del movimiento de los indignados en el mundo. Todo lo que ha venido sucediendo nos ha obligado a estudiar qué ha pasado con los indignados en otras partes del planeta. Llevamos alrededor de 82 países, 952 ciudades, entre las más importantes Nueva York, Toronto, Río de Janeiro, Buenos Aires, Dublín, Londres, París, Zúrich, Guatemala, Tegucigalpa. Y la tendencia es la misma. Hay una primera etapa muy contundente que tiene una demanda muy clara que se alcanza en el cortísimo plazo. Esa etapa está el fuerte de la movilización social. Y es esa etapa en la que confluimos todos los sectores en un mismo espacio público. Esa primera etapa es movilizada por la indignación colectiva. En el caso de Guatemala, el estartazo lo dio la corrupción, los escándalos de corrupción. En otros países ha sido la crisis económica. En Europa ha sido las decisiones del Estado para hacer recortes en la inversión social. Pero esa primera etapa tiene una característica fundamental. Alcanza sus objetivos de manera inmediata. Y esa etapa ya la vivimos en Guatemala. Fue la etapa del renuncia ya, en donde el resultado fue la vicepresidenta, que de hecho lo discutimos en este espacio con todo el equipo. El haber logrado presionar en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y la CICIG para que ella se retirara del cargo fue el primer gran resultado de esa etapa del renuncia ya. Viene una segunda etapa que es la más compleja, porque en esa etapa empiezan a confluir en los espacios públicos las agendas históricas. Y es precisamente en el momento en el que estamos ahora. En este momento lo que vemos es que los actores históricos de batalla, de lucha social, de reivindicaciones, de búsqueda de cambios estructurales en los países, empiezan a ver en la energía de la plaza una posibilidad de canalizar sus agendas históricas. Y esto deriva en lo que empezamos a tener ya en este momento y que queda muy bien reflejado en los tweets. Una dispersión de demandas, lo refería Carmen muy bien cuando ella decía, bueno, y ahorita ya no hay claridad, unos piden la nacionalización de la energía eléctrica, la renuncia del presidente, que no hayan elecciones, que se nombre un triunvirato, el gobierno de transición, y cuáles ideas más variadas, sumando, variadas para tratar de encontrarle una salida a la crisis. El problema es que esta segunda etapa tiende a generar dispersión en la plaza o en el espacio público de demanda. Y fracturas en la plaza. Pero hay otro elemento fundamental. La reacción del Estado es el uso de la fuerza pública. Y el factor común lo tenemos en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, España, Siria, Egipto. Turquía, Nueva York mismo. El centro de Manhattan fue tomado por los antimotines y hoy ya lo vimos en una primera intención de confrontación en torno a la demanda que se hace y la convocatoria que se hace el día de hoy para poder coadyuvar a esta demanda que se está realizando. La preocupación que me da es que en esta segunda etapa la tendencia es a radicalizar el movimiento. El movimiento de calle empieza a radicalizarse y a utilizar cualquier expresión para generar presión política. Lo vimos con el retiro de los anuncios de campaña, por ejemplo, también. Ya ahí empezamos a ver el agotamiento de una sociedad y de una ciudadanía que ve que de ninguna forma que se manifieste hay resultados por parte de la clase política. Y retomo el tuit de Víctor Palencia. Están jugando con fuego. El pueblo está hastiado. Llegamos ya al punto en el que tratamos de seguir el camino correcto, que fue precisamente salir a la plaza de manera pacífica, masivamente demandar reformas a la ley electoral y de partidos políticos que entraran en vigencia de una vez para estas elecciones, para permitir una renovación de la clase política. Pero esa clase política corrupta, transera, mañosa, como todo lo que ya le llamó a alguno de los candidatos presidenciales en un espacio de debate. Bueno, que además lo refirió, creo que de una manera mejor no pudo. Rafael Hernández Velorio, me pareció una genialidad a través de su cuenta en Twitter. Y entonces tenemos esa condición de nuestra clase política que nos lleva como ciudadanía a no tener ninguna salida jurídica. Y coincido plenamente con Carmen cuando dice, si queremos respetar el marco constitucional, que de hecho ese ha sido el planteamiento en el caso mío y de múltiples organizaciones, ya no hay nada que hacer. Ya las elecciones están convocadas, estamos a menos de 15 días de que éstas se realicen, ya no nos dejaron ninguna salida. Esa clase putrefacta que nos ha venido gobernando los últimos 30 años
se salió con la suya. No mandó las reformas a la Corte de Constitucionalidad, la metió a una comisión e hizo lo que quiso con la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Ahora pimponean con el antejuicio y la reforma, y en definitiva lo que están haciendo es evitar cualquier reforma que permita que ellos salgan expulsados de un sistema político del cual se han nutrido durante 30 años. Y esto siempre